Bueno, como decía, tengo el placer de presentar la ponencia de clausura, cual no deja de ser un honor que me ha permitido mi querido presidente y a la vez en esta incomparable ciudad. Pero como broche de oro, evidentemente, lo que tenemos es un ponente ideal para este tipo de congreso que tenemos, porque no deja de ser un jurista con todas sus letras en mayúscula y que es don Jesús Mercader Ubina. La mayoría de Madrid, sobre todo, lo conocéis muchísimo. Los que no somos de Madrid, pues evidentemente no deja de ser un referente doctrinal, que también lo conocemos, y además porque también ha estado en algún otro congreso de Asnala y, por lo tanto, los que somos habituales de estos congresos, pues también hemos podido disfrutar de su palabra y de su sabiduría. Yo creo que para los que quizás lo conozcáis menos, que sepáis que evidentemente es un catedrático, tal como pone el programa, de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid y que a la vez había sido letrado en el Tribunal Constitucional. Tiene multitud de publicaciones, tiene un libro muy referente de lecciones de Derecho de Trabajo que yo creo que cada año prácticamente se publica. No sé si estamos en la 9ª o no sé cuál edición, por lo que vi ayer en LinkedIn, o sea que realmente me parece ya una barbaridad. Y tiene multitud. Yo creo que no vale la pena que pierda el tiempo yo aquí explicándoos las maravillas de mi querido ponente, sino que le paso la palabra a que nos vaya a explicar ese tema tan complicado, tan confuso, tan al día también. Parecía que ya no lo estaba, pero sigue estándolo, como es el tema de sucesión de empresas y subcontratas. Por lo tanto, sin más dilación, paso la palabra a don Jesús. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Isabel, por tu amabilísima presentación. Muchas gracias, decía Isabel, por tu amabilísima presentación. Un placer y un honor volver a participar en este congreso de Asnala, que ya lleva un número muy significativo, 17 ediciones, un mérito verdaderamente indudable, que yo creo que hay que atribuir a esta pujante asociación y, en particular, si se me permite, a su presidente, Martín Godino, persona con el que mantengo una amistad que es manifiesta y que creo que es artífice en gran medida de estos excelentes resultados. Es para mí un honor estar aquí, venir desde la invitación que se me hace en este congreso, que es un congreso además especialmente dinámico, especialmente activo, donde resulta extremadamente interesante participar. Ayer lo hablaba con Jesús Laera, ¿no? Qué diferencia con algunos de los congresos que vivimos en el ámbito académico, ¿no? Donde la dinámica es mucho más lenta y paradójicamente más limitada. Aquí el debate, las preguntas sobre cuestiones candentes del momento, pues dan un valor extraordinario. Por tanto, pues los que venimos del ámbito universitario, pues venimos absolutamente encantados y yo por eso, pues personalizando la asociación, haciéndolo en una persona concreta, pues le agradezco mucho a Martín Godino su amable invitación y permitirme estar en esta jornada. El placer es además añadido porque vuelvo a Cantabria. Yo inicié mi carrera universitaria como catedrático en esta universidad hace ya muchos años. He intervenido en numerosas ocasiones en este mismo foro, lo que siempre le empieza a introducir a uno un elemento de nostalgia y de afecto del tiempo que va transcurriendo en la vida, y por otro lado pues también me ha permitido reencontrarme con queridos amigos que hace años que no veía, como ayer con Rubén López Tamés, que fue con el que mantuvo una relación muy estrecha durante mi estancia en Cantabria, pero que luego el tiempo, pues aunque nos mantiene en un contacto virtual, pero no nos veíamos físicamente. Es un reto participar en este congreso, no es hacerles la pelota antes de empezar la intervención, pero es un reto. El nivel de los profesionales aquí presentes pues dificulta mucho la innovación o la sorpresa, porque todos ustedes están absolutamente al día de todos los pronunciamientos, de las cuestiones, de los problemas. Por tanto, sorprender es difícil. Es para mí, por eso, un especial reto, pues el tratar de analizar el tema que voy a hacer. Y bueno, y entre esos profesionales, por qué no decirlo, personas con las que colaboro muy a diario, como son las personas que trabajan en Sagar de Abogados. Aquí están representantes de Madrid y Sevilla, a los que le mando un cariñoso saludo y les agradezco su afecto y además la enseñanza que todos me dan en el día a día. Como digo, mi aportación como universitario a esta jornada pues necesariamente
es modesto. Yo no tengo esa vis del derecho vivo que tenían Ángel Blasco o que tiene Sebastián Moral o ha demostrado esta misma mañana Ramón Gallo en el conocimiento de los problemas del día a día y de las soluciones del derecho vivo, ni estoy tampoco, como estaba ayer reflexionaba Bernardo García o Enrique Lillo, en el día a día de los problemas inmediatos. La visión de quien se acerca desde el mundo de la universidad a estos problemas es una visión más modesta, es una visión de reconstrucción, de tratar de aprender de esos factores del derecho vivo, de las cuestiones que se van planteando y tímidamente y con mucha prudencia, pues tratar de ordenar, de sistematizar ese marahunda, a veces de pronunciamientos que se producen sobre las más diversas cuestiones y tratar de ponerles un cierto orden. Y es lo que voy a hacer aquí. Voy a tratar de hacer repaso pues, de los pronunciamientos más significativos que en esta materia se han venido produciendo a lo largo de los últimos tiempos y tratar de ordenar este tema que, como se decía, pues es verdad, es un tema complejo, difícil, con múltiples aristas, como es el tema de la sucesión de contratas y transmisión de empresas. Tema, por lo demás, interesante, pero, como digo, también lleno de problemas y de cuestiones. ¿Alguna cuestión preliminar? Yo creo que estamos en un momento especialmente interesante de la transformación de las relaciones laborales en España y en el mundo. Estamos en un momento de eso que se ha llamado gráficamente la disrupción tecnológica, el cambio tecnológico que se está produciendo con carácter general, la incorporación de nuevas formas de trabajo, la incorporación de la robótica a la dinámica de las relaciones laborales ya de una manera candente, el efecto que tiene eso y potencialmente puede tener sobre el empleo. Y en esta realidad pues aparece la empresa, como ha dicho algún autor, bajo presión, en un momento en el que son múltiples los aspectos, las circunstancias que influyen en la definición y en su alcance. Estamos ante lo que alguno ha llamado la fractura del puesto de trabajo, ante unas nuevas realidades cambiantes y en transformación, y dentro de esas realidades cambiantes nos encontramos con un viejo conocido, pero no por ello en estado también de cambio, de adaptación y de ajuste a esta nueva realidad, que es el fenómeno de la descentralización productiva. Es un fenómeno clásico, un viejo compañero también de las relaciones laborales que en los momentos actuales pues cobra y está cobrando como consecuencia de distintos aspectos que iré tratando de enlazar a lo largo de mi intervención, nuevas dimensiones y por ende de plantear desde luego nuevos problemas. El marco de referencia no hay que olvidarlo porque conviene tenerlo en cuenta. Ayer se hablaba de lo fisiológico y lo patológico en las relaciones de trabajo. Lo fisiológico es la libertad de empresa, la libertad de organización de la producción por parte de las empresas y una fórmula aceptada por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Supremo, por el propio legislador en múltiples casos, es la fórmula de la descentralización productiva, por tanto, con un amparo constitucional claro en el artículo 38 de la Constitución, por tanto, un elemento de referencia. Esa descentralización productiva, esas nuevas fórmulas de descentralización productiva nos sitúan en este debate en el que yo voy a entrar, que es el de la transmisión de empresas y la sucesión de contratas, en un acervo de problemas, desde luego, de mucho interés y que van cobrando nueva fisonomía, si se quiere decir así, como consecuencia de las nuevas realidades. El tema clásico y espinoso de la sucesión de contratas y la aplicación a la misma de la normativa sobre transmisión de empresas y su alcance. Y ahí, pues, una serie de cuestiones de difícil a veces delimitación, pero que son sumamente trascendentes, como trataré de ir desgranando en mi intervención en relación con esta materia. La doctrina típicamente de la sucesión de plantillas, donde se produjo el primer diálogo, que ahora ya es un diálogo fluido, veremos con qué alcance y con qué resultados, entre la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la del Tribunal Supremo. No olvidemos que la doctrina de la sucesión de plantillas fue una de las primeras situaciones en donde se produjo una divergencia entre la doctrina del Tribunal Supremo y la del Tribunal de Justicia, que se resistió la del Tribunal Supremo durante algún tiempo, y así lo dijo en algún pronunciamiento, a la implementación de esa doctrina sentada en esta materia por el Tribunal de Justicia, pero que finalmente, casi por imperativo legal o, si se me permite, por imperativo de la normativa comunitaria, terminó aceptando el Tribunal Supremo.
Por otro lado, en los momentos actuales de cambio que afecta a múltiples facetas de la vida social, pues nos encontramos también ante otro debate, que es el debate de la internalización de los servicios y de algunos servicios públicos. En concreto, los problemas de la remunicipalización, la mal llamada remunicipalización, porque no se trata de algo que dejó de ser municipal, vuelva a serlo, sino que se produce una internalización del servicio por parte de la administración pública. Si el problema de la sucesión de empresas y sucesión de contratas en el ámbito laboral ya es de por sí complejo, cuando le introducimos el elemento público de administración pública y el estatuto del empleado público con sus miles de facetas, pues como veremos, la complejidad adquiere nuevos tintes y desde luego nuevos perfiles. Y por otro lado, pues el cambio también que viene derivado de la propia evolución jurisprudencial. Ha habido un reciente pronunciamiento sobre el que luego volveré en relación con la delimitación del alcance de la sucesión de plantillas y su proyección en el ámbito de la subrogación convencional, esa sentencia que cito ahí de 7 de abril del año 2016, que ya es jurisprudencia y varios pronunciamientos del Tribunal Supremo en esa misma dirección, que de alguna forma pues, ha generado cierto debate intenso en relación con su alcance, con su contenido y con sus efectos, y que es otro de los temas que también a lo largo de esta sesión pues, trataré de desgranar y de analizar. La contrata tiene múltiples dimensiones. El tema de las contratas, simplemente por acercarnos progresivamente a lo que es objeto del análisis en esta sesión, tiene múltiples dimensiones. Yo, por simplificar, diría que hay una dimensión estática de la existencia de la contrata y cuáles son las reglas de uso en relación con la misma. Esto, por sí mismo, probablemente daría lugar a una ponencia dentro de este mismo Congreso sobre la delimitación, por ejemplo, del alcance del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores en relación con la compleja noción de la propia actividad, la delimitación jurisprudencial entre la inherencia, la indispensabilidad y los múltiples pronunciamientos, las dificultades de encaje interpretativo y las dudas, donde de alguna forma se regula esa tutela de los trabajadores en esas contratas que se corresponden a la propia actividad. Es verdad que el legislador no ha analizado la diferencia de condiciones. Ayer, no sé si era Luis Zumalarraga, cuando en una de sus intervenciones hablaba de los problemas de las multiservicios y la pluralidad de posibles soluciones. En el caso de las contratas, el régimen de condiciones laborales que han de tener los trabajadores de la contratista no aparece definido. Hay una proposición del PSOE recientemente puesta en tramitación que bueno, pues, realiza una propuesta que podríamos en su momento entrar a valorar sobre la posibilidad de establecer mecanismos que permitan ese resultado. Hoy por hoy no existe esa definición. Este sería la foto fija de una contrata, el régimen jurídico cuando la contrata está en funcionamiento, dejando aquí de lado, evidentemente, los problemas en materia de seguridad social y, evidentemente, en materia de prevención de riesgos, que son también muchos y complejos. Pero también la contrata tiene una dimensión dinámica, es decir, cuando se produce la decisión empresarial de subcontratar la prestación de un servicio, se abren una serie de dudas, una serie de interrogantes que afectan a la propia empresa principal que decide iniciar el proceso de subcontratación y, por otro lado, que afectan también a la propia contratista a través de determinadas decisiones. En el caso de la principal, pues la posibilidad de que se dan los presupuestos legalmente establecidos, y ahí hay casos, el DNH fue paradigmático en su momento, de posibilidad de que la empresa abra a la subcontratación como una causa organizativa de las que permiten la extinción del contrato por esas razones. Posibilidad para la empresa principal, pero también la posibilidad, que tiene también larga tradición, de que las empresas contratistas puedan vincular los contratos de obra o servicio determinado con la duración de la contrata. Esta es una doctrina que todos conocemos, clásica, que ha tenido una evolución también extensa por parte del propio Tribunal Supremo desde aquella inicial sentencia de 15 de enero del año 1997 y que ha ido configurando este marco, insisto, en el que no entro porque no es objeto del debate, insisto, simplemente tratar de acercarme, como lo voy a hacer inmediatamente, al objeto de la ponencia. Por otro lado, la dinámica nos lleva a la finalización de la contrata y ahí nos podemos encontrar con distintos momentos y con distintas situaciones y con distintos efectos para los sujetos que participan en la misma. Del lado del contratista se plantea el debate sobre la renovación de la contrata y ahí la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre los efectos que esa renovación pueda tener para el contrato de obra o servicio determinado, la inaplicación del artículo 15.5 en estos casos, pero, y esto es una cuestión también que está generando unas dudas importantes o que puede generarlas en el futuro, no necesariamente del artículo 15.1a con ese límite de los 3 años. Por lo tanto, ahí se abre una vía interrogante, no aplicación del 15.5, pero no
no se cuestiona o, de momento, el que esa regla no resulte de aplicación a esa limitación temporal del artículo 15.5, con lo que de fijeza tiene el efecto resultante de esa situación. Igualmente, desde el punto de vista contratista, se abre la posibilidad del ajuste de empleo en estos casos y también la jurisprudencia ha admitido que se pueda recurrir a la extinción por causas productivas, incluso el debate clásico también sobre la extinción de los contratos de obra o servicio vinculados o con anterioridad a la finalización de la contrata y la doctrina, que ahí meramente refiero, de la tipicidad prioritaria que establece esa sentencia del Tribunal Supremo que ahí señalo. Pero el tema que nos traes aquí no es todas estas situaciones, que de por sí pues probablemente abrirían un debate de fondo sobre múltiples cuestiones, sobre dimensiones, sobre formas de articulación y problemas que en relación con ellos se plantean, sino el caso de la subrogación de la sucesión legal, la subrogación convencional y el régimen de la subrogación contractual. Es decir, el régimen de que, en estos casos, llegado a ese supuesto final, se produzca una sucesión de empresas en los términos legales, convencionales o contractuales que eventualmente se puedan establecer. Aplicado este régimen jurídico a las contratas, la premisa mayor de la que hay que partir es que la sucesión de contratas no es por sí un supuesto de transmisión de empresas, porque para que se dé el supuesto de transmisión de empresas tienen que producirse alguna de esas situaciones que antes he señalado. Así lo ha dicho el Tribunal Supremo en múltiples pronunciamientos, donde ha señalado que esa sucesión, ni la contrata, ni la concesión administrativa, y añadiría yo, ni en los supuestos de externalización ni de internalización de servicios, se produce propiamente una transmisión de empresas, salvo que se den los presupuestos legales, convencionales o contractuales que sirvan de base a ese resultado. Si no, el mero hecho de la sucesión de elementos típicamente inmateriales en estas actividades que descansan esencialmente en la mano de obra no es un supuesto de transmisión de empresas. La transmisión de empresas opera y funciona cuando se dan, como digo, alguna de las situaciones que legalmente o convencionalmente, si están previstas, o eventualmente contractualmente, se establecen para esta situación. Estas situaciones generan, desde mi punto de vista, marcos jurídicos de referencia diferenciados. Y he tratado en este cuadro de sistematizar de forma muy elemental cuáles son esos distintos estatutos jurídicos, cuáles son los efectos desde el punto de vista de obligaciones para la empresa y también el alcance de la subrogación para los trabajadores. Y si uno echa un vistazo rápido a ese cuadro, pues verá que el marco jurídico no es exactamente el mismo. El marco de referencia en cuanto al alcance de obligatoriedad empresarial o para el trabajador no es el mismo. No es el mismo el marco del artículo 44, que que establece un marco de garantías sólidas en muchos planos para el trabajador, lo que algunos llaman la supergarantía del artículo 44 de la Ley del Estatuto. El efecto para el trabajador, pues lógicamente, es la proyección de esa norma legal que automáticamente le hace que se opere en relación con él el efecto de la subrogación. Pero cosa distinta es el convenio colectivo, donde parece, y después de estos pronunciamientos que luego analizaré, la prevalencia del estatuto convencional aparece como punto básico de referencia y donde también se plantea el efecto de la subrogación sobre el trabajador, que desde mi punto de vista sería automático, derivado de los efectos del convenio colectivo, pero alguien podría cuestionar que con esa nueva doctrina sobre la que luego volveré, pues también tuviera un carácter voluntario en estos casos. Y también, ¿por qué no decirlo?, el régimen jurídico de los pactos entre partes o el ejemplo paradigmático de los pliegos de condiciones en las administraciones públicas también marcan un punto de referencia singular o particular en estos casos a través de un supuesto de, como digo ahí, de sucesión condicionada al diseño contractualmente establecido y con un efecto sobre el que luego volveré, que es la necesidad del consentimiento en estos casos del trabajador por operar un efecto novatorio en su relación jurídica. Por tanto, tres son básicamente, y esta es la delimitación clásica que se hace en esta materia, y yo no me voy a apartar de ella, ni mucho menos en esta materia, del marco que voy a tratar de analizar y ver cuál es su proyección y su alcance en esta materia. Como en muchas los temas son complejos y probablemente requerirían de análisis separados, he tratado de hacer un análisis transversal. Por tanto, algunos de los temas que avanzaba en el inicio de mi exposición en relación con fenómenos como la remunicipalización y otros, pues están trabados al hilo de cada uno de los análisis que seguidamente voy a realizar. Problemas en relación con la sucesión legal, el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Bueno, la ley del estatuto, convencionalmente todos estamos de acuerdo en que necesita de dos elementos para que opere. Así lo ha reiterado la jurisprudencia de nuestros tribunales. Un elemento subjetivo, el cambio en la titularidad. Punto de referencia en esta materia es que la jurisprudencia interpreta flexiblemente. Es verdad que deja determinadas situaciones, como la mera transferencia de acciones, que el cambio de denominación societaria, que no son elementos sustanciales de esa transformación, como elementos fuera de la operatividad de la regla de transmisión, pero en general la regla es bastante flexibilizadora, hasta el punto de que hay doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha proyectado, lógicamente, en el interior nuestro, diciendo que no es preciso que entre el anterior y el nuevo empresario se produzca una transmisión de la propiedad de una determinada entidad económica, o que tampoco es exigible la vinculación contractual directa entre cedente y cesionario. Es decir, que hay supuestos en donde no se produce una efectiva transmisión, pero a través de un acto patrimonial de adquisición, podríamos decir, a través de un negocio jurídico expreso de transmisión de bienes, pero que conlleva, por efecto jurídico del conjunto complejo de esa relación, una transmisión de los elementos patrimoniales que, como todos sabemos, constituye, y ahora diré, el elemento central que da lugar a la transmisión de empresas en el sentido del artículo 44 de la Ley del Estatuto. Es importante subrayar y dejarlo muy claro, que hay algún pronunciamiento de tribunales de justicia, de la Sala de lo Contencioso, que lo ponen en duda, que las reglas de transmisión de empresas que establece nuestra legislación y la directiva comunitaria son aplicables tanto al ámbito privado como al ámbito de las administraciones públicas. No hay duda. La directiva comunitaria lo deja con claridad. Será aplicable a empresas tanto públicas como privadas y solo excluye del ámbito de aplicación determinados supuestos de reorganización administrativa dentro de las autoridades públicas. Por tanto, la aplicación de la regla de la transmisión, con todos los efectos que ello conlleva, del artículo 44 de la Ley del Estatuto, se proyecta con claridad en esta materia. El segundo elemento, como decía, el primero es el subjetivo, cuál es el alcance de los supuestos que operan o que pueden servir para operar esa transmisión. El segundo elemento es el elemento objetivo. En el elemento objetivo, el elemento central, a su vez, de esta definición viene diseñado por el artículo 44.2, que es: se entiende transmisión de empresas la que afecte a una entidad económica, que mantenga su identidad y dice entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. Ese elemento de transmisión de una organización productiva, de esos medios organizados, no de una mera actividad, como en su momento también se planteó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es lo que lleva, o lo que está en la sustancia de la transmisión de empresas. También el Tribunal Supremo ha ido perfilando el alcance de este elemento objetivo, añadiendo otros elementos, por ejemplo, elementos que son plenamente razonables y plenamente lógicos en esa dinámica de actuación, y es que la entidad económica debe tener una capacidad productiva propia y debe tener también una operatividad real, lo que ha llevado a sentencias como esta que cito ahí del 2012, la primera que cito del Tribunal Supremo, del Banco Pastor, donde pues la continuación de una actividad que estaba paralizada, que estaba rota, no da lugar propiamente a la doctrina de la transmisión de empresas. Por tanto, un elemento añadido. Pero dentro de esos elementos añadidos que ha ido construyendo sobre ese elemento de transmisión patrimonial, de elementos organizados, que es el elemento básico sobre el que se vertebra el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, quizá el elemento más relevante, la extensión analógica más significativa desde el punto de vista jurídico y práctico, es la doctrina de la sucesión de plantilla, que, como decía antes, fue ya un primer escenario de debate entre la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de nuestro Tribunal Supremo. Probablemente el Tribunal de Justicia, con buenas razones, entendió que en una economía donde los elementos materiales en muchas ocasiones no aparecen como relevantes, donde cada vez hablamos más de una economía donde lo virtual tiene más significación o donde los elementos inmateriales son elementos patrimoniales, pero no en el sentido organizativo y tangible de el que probablemente estaba pensando la directiva comunitaria y nuestra legislación, era necesario introducir nuevos elementos. Y entre esos nuevos elementos se produce esta extensión del supuesto de la transmisión de empresa, o a la asimilación a esa transmisión de elementos organizados de la sucesión de plantillas, que es uno de los centros del huracán, probablemente, de los problemas que se plantean en esta materia. ¿Cuáles son los elementos configuradores de esa sucesión de plantillas? Si leemos
con atención la ingente doctrina ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde mi punto de vista siempre, no hace falta subrayarlo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, ¿cuáles serían los elementos definidores de una sucesión de plantillas? Bueno, el primer elemento es claro, y lo sentó el Tribunal de Justicia desde sus primeros pronunciamientos. Debe producirse en sectores de actividad en la que la misma descansa fundamentalmente en la mano de obra. Por tanto, ese es un presupuesto esencial para que pueda operar la sucesión de plantillas. El sector de actividad donde desarrolla esa actividad tiene que descansar en la mano de obra. Ese es el elemento fundante, el que sirve de base necesariamente a esa articulación. Por tanto, todos los razonamientos que podamos hacer en relación con esta materia de ahora en adelante, pues se asientan sobre esta base fundamental. En segundo lugar, también de otros pronunciamientos y del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se exige que exista una continuidad en la relación con una continuidad en relación con la plantilla preexistente, lo que algún pronunciamiento califica como identidad de plantilla, es decir, una continuidad de los mismos sujetos en esos sectores de actividad donde la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, pues que se continúe por parte de esos trabajadores con una identidad de plantilla esa actividad. Por otro lado, un tercer elemento que también aparece recurrentemente referido en las sentencias de nuestros tribunales y del Tribunal Supremo es la asunción, y subrayo, de forma duradera, porque esto es también significado y subrayado en muchas ocasiones, de una parte significativa de la plantilla en términos cuantitativos y o cualitativos, porque a veces las sentencias no utilizan solo el criterio cuantitativo, sino que en algunas utilizan, ahora pondré algún ejemplo, el criterio cualitativo. Pueden ser, no es un volumen muy significativo de trabajadores, pero cualitativamente, por su función de estructura dentro de la actividad de producción, también opera o se opera en relación con ellos el mismo elemento. Y el último elemento, que es el recientemente introducido y polémico, por qué no decirlo, criterio por las sentencias del Tribunal Supremo, que parece querer establecer, o establece de hecho, el criterio de la voluntariedad en la asunción de los trabajadores. Parece que en la sucesión de plantilla es la empresa la que a través de un acto de voluntad, podemos esto afinarlo a través de diversas fórmulas. La sentencia de abril del 2016 habla de obedece a su decisión o conveniencia, por lo tanto, de un acto unilateral que deriva de la actuación empresarial. Una sentencia posterior que ratifica esta línea jurisprudencial dice que queda en manos de la empresa entrante asumir o no el todo o la mayor parte de la plantilla, por lo tanto, esa voluntad. En definitiva, como ahí trato de resumir, está en la esfera de decisión exclusiva de la empresa el que se produzca ese hecho. Este elemento, como luego diré, es un elemento muy importante en esta doctrina que ha sentado el Tribunal Supremo en esta materia. Por tanto, esos serían los presupuestos para que opere la sucesión de plantillas. Como digo, desde el punto de vista de la delimitación del traspaso significativo, pues hay múltiples ejemplos. Yo pongo aquí algunos donde de alguna forma se establece ese criterio, sentencias múltiples donde el criterio de la conservación del 70%, del 75% de la plantilla, del 80% de la plantilla, se entiende como criterios sustantivos que, unidos a los elementos anteriores, llevan, desde el punto de vista, en este caso, cuantitativo, a entender que se ha producido una sucesión de plantilla. E incluso algún elemento funcional, como esta sentencia que cito al final de Carrefour, de 9 de julio de 2014, donde en una contrata global que se llamaba, pues se toma en cuenta ese ámbito funcional de que ese criterio opera en relación con los centros específicos en donde se produce esa situación. Un tema también recurrente. Una cuestión que también está planteado y que se vincula a la doctrina de la sucesión de plantillas. Y la doctrina de la sucesión de plantillas es aplicable a las administraciones públicas, partiendo de la premisa que antes señalaba de que la normativa sobre transmisión de empresas lo es aplicable. Esto es una cuestión controvertida y ahora haré algún matiz sobre su aplicación, pero hay pronunciamientos, en particular estas sentencias que cito del Tribunal de Justicia del País Vasco, que en los últimos tiempos, como todos conocemos, está tomando un protagonismo notable como fuerza impulsora de muchas cuestiones en nuestro país en materia laboral, pues afirma que sí es posible. Es decir, que la sucesión de plantillas, si cumple con los presupuestos antes señalados, pues puede dar lugar o puede ser un elemento a considerar en esta materia.
Resumen de todo ello, ¿cuáles son los efectos que derivan de esta sucesión legal? Bueno, pues la sucesión del artículo 44 tiene una serie de efectos jurídicos propios y singulares que todos conocemos. Primero, la subrogación ex lege en los contratos de trabajo del nuevo contratista, de la persona que sucede al anterior, si se dan estos presupuestos, y en la sucesión de contratas ha habido esa sucesión de elementos organizativos y materiales relevantes, o se ha producido, como suele ocurrir con mucha frecuencia, esa sucesión de plantillas, la subrogación ex lege en los contratos de trabajo, la conservación temporal del estatuto convencional. Esta es otra cuestión que también podría dar lugar a una sesión monográfica, la aplicación del convenio colectivo en las transmisiones de empresas, la conservación del régimen representativo, si la entidad transmitida conserva su autonomía, dice el artículo 44.5 de la Ley del Estatuto, y el efecto fundamental de la responsabilidad solidaria. Esto es el esquema o la articulación básica que derivaría de la aplicación de la transmisión de empresas en estos concretos supuestos. Un problema particular, como digo, se plantea en relación con la subrogación de las administraciones públicas. ¿Por qué? La regla del 44 es aplicable, otras reglas especiales en esta materia de la Ley de Contratos en el sector público pues no son relevantes, aunque utilizan conceptos que pudieran llegar o llevarnos a otro resultado, pero el problema que se plantea es la transmisión y, sobre todo, si hay una transmisión de elementos materiales, indudablemente la cuestión es distinta, pero si nos encontramos con una transmisión que deriva de una sucesión de plantillas, el elemento de la voluntariedad en una administración pública en incorporar a su plantilla supuestos típicos de internalización o remunicipalización puede plantear problemas desde mi punto de vista significativos. En primer lugar, porque, como digo, ahí esa voluntariedad en la sucesión de plantillas pone en cuestión una decisión unilateral, en este caso una administración pública, basado y que de alguna forma contradice principios constitucionales de mérito y capacidad. Incluso pudiera ser visto en algunos casos, y ya de hecho se ha visto, y hay alguna actuación de alguna delegación del Gobierno en esta materia, como una fórmula de acceso encubierto a la administración pública. Porque la fórmula de incorporación en estos casos de ese personal que se continúa prestando servicios o que se incorpora a una administración pública a través de la técnica de subrogación es la fórmula del conocido y complejo indefinido no fijo, que tiene un estatuto particular, singular, propio, con muchas particularidades y que de alguna forma sitúa a ese personal que se incorpora en un estatuto singular y particular que plantea, y no me voy a detener en ello, muchas especialidades. Y por otro lado, abre el problema de cómo actuar por futuro a esa entidad pública que tendrá que articular algunos medios. En algunos casos pues hay fórmulas como las plazas a extinguir en algunas leyes, pero en otros se abre la vía de la amortización de la plaza o de la cobertura del puesto a través de procesos selectivos. En cualquier caso, esa fórmula de acceso a la función, a la administración pública por esta vía, pues plantea, desde mi punto de vista, singulares problemas que particularmente pienso dificultan de forma muy notable una articulación, en defecto de una normativa legal específica en esta materia, para resolver esta cuestión. Analizada la subrogación legal, el régimen del artículo 44, o analizado sus grandes líneas, porque ustedes se imaginarán todos estos temas, pues se pueden proyectar y expandir de manera exponencial si entramos en el análisis pormenorizado de problemas. La segunda dimensión son los problemas que se plantean en la subrogación en relación con la subrogación convencional y la sucesión, lógicamente, como vengo analizando, de contratas y subcontratas de obras y servicios. La primera cuestión que nos pudiéramos plantear es si esta fórmula, y así se ha planteado en algún momento, y algún pronunciamiento directa o indirectamente ha entrado en ello, si en estos casos se afecta a la libre competencia, el establecimiento de una fórmula que de alguna forma actúa como elemento limitativo de acceso al mercado, puede ser considerado como contrario a la libertad de empresa o incluso puede afectar al derecho de la competencia. En el caso de la libertad de empresa, desde mi punto de vista, no hay duda de que no afectan bajo ningún concepto estas fórmulas de actuación. De alguna forma, el objetivo es la estabilidad en el empleo, que debe ser un objetivo perseguido genéricamente y, por tanto, el interés protegido pues me parece que no afecta, lógicamente, en un equilibrio, en un contraste entre cualquier derecho y el de libertad de empresa, no le afecta en esa medida. Por otro lado, se plantea si puede afectar al derecho a la competencia. La regla es que, desde mi punto de vista, tampoco, pero puede haber excepciones. Hay zonas grises
y hay problemas. Ahí les señalo en algunos casos, en concreto en el convenio de empresas de seguridad privada, en relación con la cláusula de subrogación de ese convenio, que es tremendamente compleja, y en un supuesto muy particular, que es el del transporte de fondos en empresas de seguridad, donde la fórmula de subrogación es tan compleja y tan indeterminada, yo creo que sería el concepto que definiría radicalmente esta situación, que incluso ha habido decisiones de la Comisión de Defensa de la Competencia, que luego han sido anuladas por sentencias de la Audiencia Nacional, donde se ha planteado y afirmado que puede haber supuestos en los que la formulación de esas cláusulas, yo creo que en estos casos con grave indeterminación en cuanto a su alcance y la definición de qué trabajadores quedan realmente afectados en esos casos, pudieran ser constitutivas de afectar al derecho a la competencia. En relación con la negociación colectiva y su aplicación en estos casos, pues ni que decir tiene que la posibilidad de que los convenios colectivos de empresa puedan establecer cláusulas de subrogación específica o eliminación de fórmulas de subrogación cuando los convenios sectoriales lo hayan establecido, pues no es posible, porque la regla de afectación limitada del artículo 84.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma, que establece ese listado que todos conocemos, no hace referencia a las cláusulas de subrogación. Por lo tanto, en esos casos no es posible la preferencia aplicativa del convenio de empresa y, por tanto, ahí, desde mi punto de vista, no hay duda de esa cuestión. A la hora de delimitar el convenio aplicable y la proyección sobre el ámbito concreto, surge inmediatamente una cuestión, que es la delimitación de si a la empresa correspondiente se ve obligada o vinculada por lo establecido en el convenio colectivo sectorial que establece esa cláusula de subrogación en el convenio colectivo. Si me permiten, por hacer un exceso, pues esto lo he calificado el principio de homogeneidad sectorial. Desde mi punto de vista, se podría enunciar incluso de alguna forma, y es que el ámbito funcional del convenio sectorial, que incluye una cláusula de subrogación, y la actividad a desarrollar por la empresa sobre la que se proyecta deben ser homogéneas. Es decir, la cláusula de subrogación exige esa homogeneidad. Si se rompe ese principio de homogeneidad, pues no cabe la posibilidad de que se produzca la aplicación de la cláusula. El ejemplo típico es esa sentencia que cito ahí, el caso de New Yorker y otras posteriores, donde una empresa que se dedica a la compraventa y administración de inmuebles que internaliza los servicios de limpieza y se plantea la duda de si debe aplicarse la cláusula de subrogación del convenio colectivo de limpieza. La respuesta es indudable. El Tribunal Supremo dice que el hecho de asumir funciones de limpieza no convierte a la empresa en empresa del ramo, pues la limpieza de por sí integra, aunque sea indirectamente, el proceso productivo de cualquier empresa. Por tanto, ese principio de homogeneidad a la hora de definir el ámbito de aplicación de la cláusula de subrogación convencional me parece que es importante subrayarlo, porque además tiene excepciones. Y ha tenido una muy sonora que todos conocemos en los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo, el Tribunal Supremo excepcionó esta regla de homogeneidad. Yo siempre he pensado que por razones de competencia que se producía por parte de estas empresas en el sector de limpieza y los problemas que se han planteado desde el punto de vista práctico en esta materia, y lo que el Tribunal Supremo resolvió es pues, que en el caso del Centro Especial de Empleo que sucede a una empresa de limpieza, debe someterse a las reglas del convenio colectivo de limpieza, sin llegar al punto que llegó un convenio colectivo en Cataluña de incorporar a los centros especiales de empleo en el ámbito funcional del convenio colectivo del sector de limpieza. Porque ahí el Tribunal Supremo dijo que no. Una cosa son las relaciones ad extra, donde se podía aplicar el convenio colectivo, y otra las relaciones ad intra de los trabajadores dentro del Centro Especial de Empleo, donde ya era un exceso aplicar en esos casos el convenio colectivo de limpieza. De la misma forma, y adoptando, por tanto, un criterio de simetría, que la empresa de limpieza que sucede a un centro especial de empleo también tiene que seguir aplicando el convenio colectivo de limpieza. Por lo tanto, opera la regla subrogatoria, en este caso, sobre la base de que no tendría sentido excluir a los discapacitados de ese efecto jurídico. Por tanto, la regla de homogeneidad pues, tiene sus excepciones y aquí también se manifiesta. Una cuestión que se plantea, y en este debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos, pues sale recurrentemente, si en el ámbito de las administraciones públicas se aplican las reglas de subrogación convencional. Y no es un debate teórico basado en una reflexión doctrinal, sino que hay ejemplos categóricos. Ahí pongo el convenio colectivo, no he puesto todo su título porque es muy largo, pero por todos es conocido como el convenio colectivo de industrias del agua, donde hay una cláusula que categóricamente llevaría a pensar que sí, es que las empresas o entidades públicas afectadas por el presente convenio, la entidad pública vendrá a subrogarse y absorber a los trabajadores. Por lo tanto, el convenio colectivo parece que del mismo se deduce con claridad que sí.
Desde el punto de vista de la doctrina del Tribunal Supremo, en esta materia la respuesta es contundentemente negativa y tiene todo su sentido. La entidad pública no ha participado en ese convenio colectivo, no es parte del mismo y el Tribunal Supremo categóricamente también señala que el convenio colectivo no puede contener cláusulas obligacionales que afecten a quien no son parte o no han sido parte en la negociación. Es más, luego hay aplicaciones. Ahí les pongo algunos ejemplos de doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia en su aplicación, donde niegan la aplicación de estos convenios colectivos. Por tanto, la aplicación de cláusulas de subrogación en este ámbito, desde mi punto de vista, queda excluida, insisto, por una razón obvia de no intervención, de no participación de esa administración pública en la negociación del convenio. Pero, como digo, quizá uno de los problemas más significativos es la definición de el alcance de esas reglas de subrogación y la creación, por eso utilizo el concepto incluso de un estatuto de subrogación, de la subrogación convencional. Como decía, el convenio colectivo, cuando impone, dice el Tribunal Supremo, cuando impone la subrogación obligatoria, lo hace en un caso que no deriva de ninguno de los supuestos incluidos en la directiva ni en el artículo 44. Y esto conviene tenerlo claro. Yo pienso que es claro, estamos ante un supuesto en donde las partes, los interlocutores sociales, se ponen de acuerdo por razones de tutela y de estabilidad del empleo en establecer una regla subrogatoria en un supuesto o en supuestos en los cuales no se da el presupuesto ni que establece la directiva ni el supuesto legal de una subrogación. No hay transmisión de elementos organizativos, no hay, por tanto, supuesto que lleve a esa situación. Puede, y ahora volveré, darse hipotéticamente el supuesto de una asociación de plantillas. Y ahí veremos cuál ha sido la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo. En cuanto a las reglas de subrogación, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es, tradicionalmente, y en las últimas doctrinas lo ha subrayado, pues defender que el estatuto definido por la regla de subrogación convencional es el estatuto preferente. En todas las materias, cuando se establecen reglas típicas en relación con la entrega de documentación de la empresa saliente, donde se establece como un criterio básico para que la subrogación opere y donde, si no se han producido esa entrega de documentación, el Tribunal Supremo entiende que no se ha cumplido un presupuesto necesario y, por tanto, no es aplicable esa regla. O en la delimitación del ámbito subjetivo, que, como todos ustedes saben, pues es muy típico que los convenios colectivos establezcan determinados requisitos de antigüedad del trabajador en la plantilla para que pueda operar o no la subrogación. El Tribunal Supremo también lo ha conservado. Y más recientemente, los últimos pronunciamientos incluso permiten que los efectos de la subrogación sean definidos por el propio convenio colectivo, que puede, en este sentido, y teniendo un estatuto particular propio, diferente del establecido legalmente, establecer reglas propias en relación con sus efectos. Por ejemplo, que no se aplique la regla de responsabilidad solidaria del artículo 44, que es la base de la sentencia de 7 de abril del año 2016, o que no se compute la antigüedad adquirida con el anterior contratista, que es el punto de llegada de la sentencia de 22 de septiembre del año 2016. Por tanto, el convenio colectivo se convierte en una regla propia para la subrogación que puede establecer su marco propio de referencia, propio, singular, basado en esa finalidad última de conservación del empleo, pero sometido a sus propias reglas y, por tanto, aislado de las reglas generales del artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El problema que se puede plantear aquí es, bueno, ¿y la regla de sucesión de plantillas? Parece que es una regla que trasciende el plano general. ¿Se aplica también o se aplicaría en estos casos? Si se dieran los presupuestos de una sucesión de plantilla en una subrogación convencional, ¿sería aplicable la misma? ¿Habría transmisión y transmisión en los términos del artículo 44? Bueno, lo que viene a decir la sentencia de 7 de abril del año 2016, de este mismo año, del Tribunal Supremo, de la que fue ponente precisamente uno de los intervinientes ayer en la mesa, el magistrado ahora Ángel Blasco, dice que no. Es una sentencia que contestada, tiene dos votos particulares, uno firmado por un magistrado y otro firmado por tres, que cuestionan ese resultado, pero, como digo, es una doctrina ya consolidada, es decir, ha habido ya varios pronunciamientos del Tribunal Supremo en los últimos meses en esta misma situación. Es decir, si se dan los presupuestos de la sucesión de plantillas, aunque haya habido una subrogación legal, prima, digamos así, la norma del 44 sobre la regla de subrogación convencional establecida en el convenio, y la respuesta del Tribunal Supremo es que no. Dice el Tribunal Supremo que en la subrogación convencional la asunción de trabajadores de la empresa anterior no responde al supuesto de sucesión de plantilla derivado del hecho de que la nueva contratista se haga cargo voluntariamente
Por eso subrayaba antes el rasgo de la voluntariedad de la mayoría de los trabajadores que prestaban servicios en la contrata. Al contrario, dice, en estos casos, la sucesión de plantilla es el resultado del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el propio convenio colectivo. Y dice más, por si hubiera alguna duda. Aunque en los supuestos de subrogación convencional se provoque una sucesión de plantilla, porque efectivamente el efecto de esa subrogación convencional superase esos límites cuantitativos, cualitativos, esos criterios de referencia a los que antes me referí, por tanto pudiera pensarse que hay una subrogación en el sentido legal del término, porque hay un efecto de sucesión de plantilla, dice el Tribunal Supremo que esta peculiar consecuencia no altera la ontología de lo establecido, que sigue estando gobernado por el convenio colectivo. El Tribunal Supremo últimamente se ha pasado a la filosofía dura y tanto en las sentencias, en alguna sentencia del recargo como en esta, habla de la ontología, que no es nada más que la investigación del ser sobre el ser. Y entonces ya no es la naturaleza jurídica como habíamos entendido hasta ahora, sino ahora ya estamos en la ontología de las cosas. Ya es verdaderamente una cosa importante. Incluso ya, si me permiten ustedes un exceso filosófico, pues casi en la fenomenología de Husserl con las ontologías regionales, porque ya hay la ontología del recargo, la ontología de la transmisión. Bueno, estamos ya en un mundo verdaderamente complejo que nos obliga a todos, pues eso, al estudio de la filosofía, de la metafísica más profunda, para seguir algunos pronunciamientos. Bueno, dice, ahí queda un problema y es el efecto final. Dice, si no existiera el mandato del convenio, tampoco habría subrogación empresarial y la regulación pactada aparece como una mejora de las previsiones establecidas tanto en la directiva como en la normativa interna. Por lo tanto, es norma de derecho relativo, mejorable, por tanto, no cabe esa interpretación extensiva de la sucesión de plantillas a estos casos. Cuestión o tema que desde luego es significativo a la hora de configurar el alcance y la definición de la regla de subrogación convencional. Voy concluyendo. Último apartado, como les prometía, las dimensiones de la subrogación contractual. ¿Cuándo opera la subrogación contractual? ¿Cabe la subrogación contractual? Evidentemente cabe si hay acuerdo entre las partes. El acuerdo entre las partes, en este caso, aparece como un punto de referencia. Ya ha habido doctrina ya conocida por parte desde hace tiempo, en el caso del convenio de Handing, donde señalaba que la sucesión de contratas en ese servicio concreto no entrañaba ningún supuesto de sucesión del 44. Por tanto, estábamos ante un supuesto donde no se dan los supuestos de subrogación y las partes, pese a ello, acuerdan esa decisión. Aparte, las partes que firman el contrato, las empresas sobre las que opera ese negocio jurídico de transmisión, acuerdan establecer esa regla y esa garantía. Bueno, en estos casos, hay ejemplos. El propio convenio de Handing ahora pues dice que los trabajadores o trabajadoras de la entidad cedente que voluntariamente lo acepten. Por lo tanto, aquí introduce un elemento de voluntariedad que es el que de alguna forma había puesto de manifiesto también esa sentencia. ¿Cuál es el efecto que se produce en estos casos? Pues como avanza el propio convenio colectivo, el propio Tribunal Supremo dijo que en estos casos la efectividad de la subrogación requiere del consentimiento del interesado. Es más, subraya, no opera automáticamente. En el caso de que los trabajadores no acepten la cesión propuesta, se mantiene en su relación de trabajo sin perjuicio de que la empresa pueda utilizar las medidas de ajuste que legalmente tiene a su servicio. Es importante señalar que hay una sentencia muy interesante desde mi punto de vista de la Audiencia Nacional que hace una puntualización de fino sentido jurídico, que es esta sentencia de 30 de octubre del año 2014, donde se trae a colación el artículo 1212 del Código Civil en relación con la innovación. Es un precepto que dice que la subrogación transfiere al subrogado el crédito con todos los derechos anexos. Lo que quiere decir que si no ha habido pacto específico, no hay un pacto que determine otras condiciones, ese acto de consentimiento por parte del trabajador lo que llevará consigo es la aplicación del régimen jurídico previo que tuviera establecido. Con lo que la llamada al pacto en estos casos pues parece necesaria si uno quiere establecer reglas específicas o propias para esta situación. Concluyo ya. Los pliegos de condiciones en la administración pública. Esto abre un mundo también de problemas y de cuestiones de muy diverso orden. La ley de contratos del sector público en el artículo 120 exige esta referencia a la información sobre los contratos a la que afecte la subrogación. Aquí tampoco, como en los supuestos anteriores, hay un caso en donde operen las reglas del artículo 44 y estas cláusulas, que son muy utilizadas por las administraciones públicas, han sido cuestionadas en alguna medida también por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia porque entiende que puede producir efectos de ventaja competitiva. En estos casos también, así lo ha dicho el Tribunal Supremo, opera el supuesto de innovación contractual, en la necesidad del consentimiento del trabajador. Aquí no hay una
un ajuste automático como en el resto de supuestos que hemos analizado, creo yo en el legal y en el convencional, y por tanto hay que acudir a ese supuesto. Y para concluir, y ya concluyo, el último supuesto es si en estos casos de subrogación contractual sería aplicable la doctrina de la sucesión de plantillas. Si adoptamos el criterio que ha adoptado el Tribunal Supremo sobre el criterio de la voluntariedad, aquí parece que no hay voluntariedad. La subrogación deriva de un acto obligatorio, que en este caso no deriva de un convenio, sino que deriva de un contrato de trabajo. Es más, una sentencia del País Vasco, la sentencia del Tribunal Supremo, trae causa y lo que viene es a ratificar el criterio que en su momento estableció el País Vasco en esta materia, en este supuesto concreto, por lo tanto, en la medida en que sirvió como criterio inspirador para la doctrina que ha asumido el Tribunal Supremo, quizá también sirviera como criterio inspirador para esta doctrina o este problema que ahora señala que en estos casos no habría o no se daría o no se podría aplicar la doctrina de la sucesión de plantillas, tampoco en los supuestos de sucesión contractual y en concreto en los pliegos de condiciones, porque la obligación o la vinculación no es voluntaria por parte de la empresa, sino que deriva de o que lo ha sido, como dice ahí, por imposición del pliego establecido en el convenio colectivo. En resumen, pues lo que les decía al principio. He tratado de sistematizarles a grandes rasgos por los principales problemas y el cuadro resultante que les señalaba al principio pues sería es decir, un esquema donde las distintas situaciones de subrogación, los efectos que para empresa y trabajador tienen los distintos modelos de subrogación, pues son claramente diferentes y exigen, como les digo, mecánicas distintas. Espero que no se hayan aburrido más de la cuenta y, por otro lado, pues haberles clarificado, si es posible, clarificar algo en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido realmente una gran ponencia y muy clarificadora, a pesar de que el tema en sí ya es complicado y, además, su doctrina jurisprudencial nos complica, evidentemente, el día a día a los letrados que estamos ahí luchando en los juzgados. En cualquier caso, si os parece, pasamos a daros la palabra a quien quiera el coloquio y a partir de ahí, luego, sin solución de continuidad, realizaremos la clausura del Congreso. También me han comentado las chiquitas de la entrada que los que no hayáis recogido vuestro certificado de asistencia, pues que os acordéis de recogerlo a la salida. En cualquier caso, Vicente. Pues nada, antes que nada, dar las gracias al profesor Mercader. Yo creo que el tema de la sucesión, como estaba diciendo Isabel, cerrado no está, ni mucho menos. Yo, aunque todos los compañeros me llaman pesado, pero siempre me preocupo por el tema de la venta, es decir, de la sucesión en sede concursal. Es decir, la venta de la unidad productiva en sede concursal. Y me encantaría conocer la opinión en relación a estas últimas sentencias que se están produciendo sobre la competencia social, coexistiendo también con algunas de la Audiencia Nacional y, más en concreto, me estoy refiriendo no a la venta clandestina, que yo creo que eso es ya una cuestión casuística, esa no tiene dificultad procesal. Es decir, en el concurso no se dice que se vaya a vender nada y simplemente pues, se cierra la empresa y luego reabre. Yo creo que esa no tiene dificultad, eso será una competencia social y que estará basada en la cuestión de prueba, ¿no? Si ahí existe o no existe. No me refiero a esto, me refiero a la venta de la unidad productiva en sede concursal, en la que se reconoce que existe esa sucesión, entre comillas, de empresa, de una unidad productiva entendida con un conjunto de medios y demás, a efectos de poder exonerar legalmente de todo lo que el Fogasa ha pagado y, por lo tanto, que el Fogasa ya no pueda ser alguien que pueda pedirle dinero a la empresa sucesora, pero con los picos, que esos picos a veces son nada, a veces son muy importantes. Me estoy refiriendo pues, a las empresas que cierran el concurso y no deben 4 meses, deben 5, deben 6 o 7 de salario. Es decir, las cuantías no cubiertas por el Fogasa, que en las indemnizaciones a veces son muy altas. El Fogasa ahora tiene un límite de 17.000 euros, pues al que se le deben 50.000, pues a lo mejor tiene una cantidad muy importante. Esas acciones en Valencia se han encauzado de muy diversas formas y últimamente las ha recogido la jurisdicción social. Hay una sentencia de la Sala Cuarta que dio pie a ello en octubre del 2014, seguro que la conocerá profesor Mercader. Hay una sentencia si no recuerdo mal, es de febrero, de la Sala General de Valencia, diciendo que cambia el criterio, que por lo tanto de este mismo año pasado,
que cambia el criterio y que, por lo tanto, lo que antes se decía que era una competencia concursal, mercantil, ahora pasa a ser una competencia social y que si hay o no venta en la unidad productiva para declarar la extensión de la responsabilidad solidaria a esa empresa compradora de lo no cubierto por el FOGASA, tendremos que entrar en social para conocerlo. Lo cual, a mí, incluso aunque llevo en muchos casos a los trabajadores, me chirría, ¿no? Es decir, cuando se le vende a un empresario con una resolución judicial que dice te exonero de todo y después pues aparece otro juez y le dice no, mire, oiga, es que ahora voy a enjuiciar si se lo paso o no. Yo creo que no es una situación aconsejable. Pero sobre todo, además, me preocupa el cauce. Es decir, ¿esto qué es? ¿Es una acción declarativa? Es decir, ¿es una demanda en la que digo que se extienda la responsabilidad y me la reparten en juzgado y me la ponen en 2 años? ¿O como hemos intentado algunos, y ahora tenemos una sentencia en Valencia que lo ha reconocido, que tiene 3 meses, ya es una ejecución, pues bueno, la doctrina clásica del 540 de la LEC se puede extender, cuando ya hay una sucesión, la responsabilidad al sucesor legal si se acredita que lo es. Y por lo tanto, pues simplemente con un escrito dirigido al juzgado que en su momento dictó la sentencia de lo social, por ejemplo, en el despido colectivo, se puede directamente extender al comprador sin necesidad de un nuevo juicio. Me gustaría conocer la opinión al respecto. Pues le tengo que confesar que a mí me gustaría tenerla. O sea, el tema de la sucesión en materia concursal es de una complejidad verdaderamente notable. Además, los cambios normativos que se han producido, los efectos sobre no solo en materia de Fogasa, que es una cuestión que plantea usted la cuestión, sino los problemas que se han planteado en materia de seguridad social, pues son verdaderamente significativos y la verdad es que esos cambios pues, son difícilmente previsibles, ¿no? Y en ese sentido, pues estos cambios que usted señala y que yo, sinceramente le confieso, no he entrado en ellos, casi en cada uno de estos temas que uno analiza tiene uno que establecer su propio chip de análisis porque tienen lógicas particulares, lógicas propias y requieren de una profundización particular. Tomo nota en cualquier caso de lo que dice y profundizaré sobre ello y seguiremos en contacto porque desde luego la cuestión me ha parecido de interés, pero insisto, sería temerario por mi parte entrar en un análisis o en hacer una afirmación sin haber conocido en el fondo las cuestiones que están detrás de lo que usted me plantea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, por la capacidad de ordenar toda esta materia y de sintetizarlo. Y yo iba a incidir un poco en el tema concursal, entonces quizás no sea el... a mí me ha sorprendido mucho una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de 18 de julio del 16, en la que, en el caso de una transmisión de una unidad productiva autónoma vía concurso, en la que previamente se habían extinguido unos contratos vía expediente de regulación de empleo, en la que los créditos correspondientes a las indemnizaciones que quedaban pendientes de abonar estaban en la lista de acreedores por las empresas concursales y tal. La nueva empresa asume y se subroga en los contratos vigentes en ese momento y asume la titularidad de las relaciones laborales de los trabajadores con los contratos vigentes, y el Tribunal Superior de Castilla y León extiende la responsabilidad también a las indemnizaciones no abonadas años antes como consecuencia del expediente de regulación de empleo que había hecho la concursa. A mí eso me parece, no sé, me parece sorprendente porque tú te subrogas en la posición que tiene en ese momento de cara a las relaciones laborales y tal. Entiendo que me parece... Y luego hay otra cuestión que bueno, pues que entiendo que es fácil, que es has hablado de la internalización de los servicios de las administraciones públicas, pero también se puede producir en la empresa privada. Esa, entiendo, vamos, yo creo que la respuesta es obvia, pero cuando se produce dentro de una empresa privada que tiene una contrata y decide internalizarlo y coge gran parte de la plantilla de la contrata que estaba prestando los servicios, ¿se produce subrogación o no se produce subrogación? La respuesta es claramente que sí, claro, es decir, juegan las mismas reglas. El supuesto de o la particularidad que he tratado de subrayar en el caso de las administraciones públicas es por la actualidad y por los problemas añadidos que conlleva desde el punto de vista de la mecánica. Pues la mecánica es exactamente la misma en la internalización que en la externalización y juegan las mismas reglas. Si la empresa internaliza o no internaliza, pues el efecto es exactamente el mismo, ¿no? Es decir, si hay una internalización en el sentido de que se dan los presupuestos que he analizado de la sucesión de plantillas, en ese caso, pues claro, hay transmisión. Si no se dan, pues no hay transmisión de empresas.
De ahí el elemento que yo creo que, aunque ha sido discutido, pero que es interesante subrayar, que es el tema de la voluntariedad en la decisión empresarial. De alguna forma, es la empresa, y es también, por eso es lo cuestionable en una administración pública, como antes señalaba, es la administración pública o es la empresa. En el caso de la empresa, pues no es cuestionable, es una decisión voluntaria de seguir viendo. En el caso de una administración pública ya es más discutible. Es una voluntariedad que puede afectar a derechos constitucionales de conservación del empleo, ¿no? Principios de mérito y capacidad. Y, por lo tanto, esa voluntariedad pues puede ser algo más o algo cuestionable en términos incluso más allá de lo laboral, la decisión de internalizar por el efecto jurídico que tiene en relación con los contratos. En el caso de la internalización en un ámbito privado, pues juegan las reglas que conocemos, porque el efecto es, desde mi punto de vista, el mismo. Sí, agradecer la intervención, que ha sido excelente. Y quería entrar en diálogo breve con la cuestión de la libre competencia y las cláusulas de subrogación convencional. Y el sistema de negociación colectiva español es de eficacia general automático. La representatividad empresarial se mide por ocupación laboral. Y, claro, permitir tan alegremente que se firmen cláusulas de subrogación convencional por sujetos representativos con estas reglas, lo que hace es, a mi juicio, vulnerar directamente la libre competencia. Al final son patronales con representatividad determinada en función de la ocupación las que, a través de cláusulas de subrogación, impiden entrar en mercados a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, yo creo que este tema está ahí. Es verdad que se ha movido por la Comisión de Defensa de la Competencia, pero que está pendiente de solución, ¿no? Y quizá habría dos vías. La primera es que el convenio de empresa pudiera regular esta cuestión, por lo menos, ¿no? Si lo planteo. La segunda, la voluntariedad de la empresa. Es decir, la sucesión de plantillas se aplica la voluntariedad y en una cláusula subrogatoria que vulnera la libre competencia no se aplica la voluntariedad. Y luego entraríamos ya en el terreno de una reforma legislativa en favor de la libre competencia, pero bueno, eso ya no se escapa, ¿no? ¿Qué piensa de ello? Pues yo pienso, bueno, en relación con el convenio de empresa, no hace falta que le diga al profesor Laera lo que pienso, ¿no? Que están de acuerdo, ¿no? Yo nunca le he tenido particular miedo, porque no creo tampoco que ayer se trataba en la mesa y los datos no ponen de manifiesto que ese efecto que hablábamos ayer de que el convenio arriesgue que la microempresa vaya a firmar un convenio colectivo. Los datos estadísticos dicen que la media de los convenios colectivos de empresas en España son 250 trabajadores. O sea, que no es la microempresa. Los estudios de la Unión Europea dicen que el tamaño medio de empresa en España es de 4,5 trabajadores. 250 y distancia. Por lo tanto, el convenio de empresa yo creo que puede tener más espacio del que tiene. Y sin temor a que eso vaya a suponer una liberalización tremenda de las relaciones laborales. Y luego, desde el punto de vista de la libre competencia, bueno, es una cuestión a discutir. Claro, ahí está la sentencia de Albany, que ahí da mucho espacio a la determinación de condiciones de trabajo y, por tanto, a que no entre en juego la libre competencia, o sea, que no juegue las limitaciones en este terreno, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión a discutir. Yo creo que cuando se ha entrado por la Comisión de la Competencia en esta materia, se ha entrado en un supuesto muy puntual y probablemente por el carácter absoluto, como decía, absolutamente indeterminado de la cláusula, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto hay en un acto donde hay una negociación colectiva no hay una voluntariedad dada por una de las partes. Entonces, en ese sentido, dudo también que entender que las cláusulas de subrogación, donde el interés superior es la estabilidad en el empleo y buscar mecanismos que lleguen a ese resultado, pues yo no sé hasta qué punto eso sería cuestionable. Desde luego, a mí me resulta difícil desde mi entendimiento de la negociación colectiva, que, como sabe el profesor Laera, es bastante amplio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y, si os parece, vamos a pasarle ya la palabra al presidente para dar clausura a este congreso. Gracias. Bueno, pues nada, un minuto. Habéis visto mucho y, además, antes de que se vaya todo el mundo, bueno, los sábados a estas horas tienen lo que tienen. Yo creo que ha sido excelente la exposición del profesor de Mercader. Muchas gracias. Me parece que la sistematización, esa capacidad que tenéis los académicos de sistematizar lo que en los abogados normalmente es un caos, porque no sabemos la sentencia de abril, de mayo, pero
pero nos cuesta poner orden, pues me parece que es un broche estupendo para este Congreso. Bueno, yo creo que el Congreso ha ido muy bien, pero la valoración es de los congresistas. Siempre haremos la encuesta que siempre hacemos, que luego cuesta, en fin, por lo que he hablado por los pasillos, yo creo que os vais, y los que se han marchado ya satisfechos. Yo creo que el nivel de las ponencias ha sido excelente, lo hemos organizado como siempre con todo el cariño para que sí sea. Desde luego los ponentes no pueden ser personas más cualificadas, como el caso evidente del último de ellos, y yo creo que, por tanto, el Congreso en lo científico ha tenido interés en los temas y excelencia en los ponentes. En la parte lúdica, pues también nos sigue pareciendo a la Junta actual que tiene utilidad. Yo creo que el estar juntos todos, también haciendo el gamberro y con el mago y bailando, pues me parece que le quita el hierro que tiene siempre la seriedad de la corbata o de los tacones, pues eso debe ser machista, perdón. Bueno, del trabajo del día a día, ¿no? El empeño que tenemos y tengo, me parece, de conseguir que estos congresos en la asociación en general y estos congresos en particular sea el sitio de reunión de todos los laboralistas, me parece que sigue siendo de una utilidad extraordinaria, esté quien esté en esta posición. Yo creo que no podemos hacer barreras, ni fronteras, ni sectas. Todos los malos regímenes totalitarios han nacido de cosificar al contrario, y el contrario es Manolo, es Juan, se ríe igual, le pasan las mismas cosas, etcétera. Y creo que, por tanto, aquí hay abogados de todas las tendencias plurales, y yo creo que el que convivamos durante 2 días en este congreso, además de aprendiendo, pues conociendo que, en fin, y riéndonos juntos, pues tiene mucha utilidad. Yo espero que lo hayáis pasado bien. Esta ciudad es magnífica, se ha comportado muy bien con nosotros, todos las autoridades de la región, y por tanto, pues yo creo que podemos dar con satisfacción por clausurado el Congreso y emplazarnos para vernos el año que viene, donde yo espero contar con la presencia de todos nuevamente. Así que muchas gracias y buen viaje a todos los que nos marchamos de aquí. Gracias.